Con respecto al marco del Día Internacional del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum, este 23 de marzo de 2026, durante su conferencia matutina, informó avances en seguimiento a la nueva Ley de Aguas, una reforma aprobada en diciembre de 2025 que busca garantizar el acceso equitativo al recurso y terminar con los privilegios de su uso. Esta legislación surge en un contexto de crisis hídrica en México, con concentración del agua en manos de particulares y empresas. En el Estado de México, la escasez afecta a municipios como Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Tultitlán, donde hay cortes constantes y dependencia de pipas. Con la nueva ley, las concesiones ya no pueden venderse, transferirse ni usarse con fines especulativos. Además, se refuerza la supervisión con más de 7.600 inspecciones en 2026, más de 1,000 clausuras por uso ilegal y adeudos cercanos a 12,000 millones de pesos. También se reconoce a comunidades indígenas y sistemas locales como actores clave en la gestión del agua. Las sanciones se endurecen, multas de hasta 3.5 millones de pesos, penas de hasta 5 años de prisión y cancelación de concesiones por uso ilegal. Pero surge la duda de si el futuro del agua sigue en juego. ¿Serán suficientes estas acciones para terminar con el acaparamiento del agua en México? ¿Podrá garantizarse realmente el acceso equitativo para todos? Este será el debate de hoy en Entre el Ruido. No cabe duda que esta nueva ley tiene como eje central la justicia social, sobre todo porque el agua ya se ve como un derecho y no como una mercancía, como históricamente y desafortunadamente se había venido trabajando en el México, pues donde precisamente priorizaban el recurso monetario antes que el derecho de obtener pues este líquido vital. Hemos visto en muchísimas ocasiones en demasiados estados cómo el acaparamiento de este líquido tan importante pues se convirtió en un negocio redondo para algunos, ¿no? Aquí en el Estado de México vimos muy bien la cápsula y escuchamos muy bien la cápsula de cómo pues tenemos distintos municipios afectados y desafortunadamente en esos municipios es donde mayormente se lucra con el agua y con las famosas pipas. Sí, yo te puedo decir que inclusive a nivel personal, mi municipio, que es Atizapán de Zaragoza, hoy enfrenta una crisis hídrica y creo que el día a día de las familias es o te alcanza para una pipa o tienes que esperar a que te encuentren un espacio escalonado de abastecimiento en algún horario que seguramente te va a llegar el agua a las 2, 3 de la mañana y ya desaprovechas el uso de ese líquido vital. Es importante esta nueva reforma, o bueno, es importante el crear una nueva reforma o una nueva ley, porque ya existe una Ley Nacional de Aguas. El problema es que la Ley Nacional de Aguas actual habla sobre quién es dueño del agua, sobre cómo el gobierno federal es dueño de las aguas nacionales y cómo hace uso de ello. Y a raíz de ello empezó el tema de las concesiones y los temas de corrupción alrededor de ellas. Y lo que se necesita con una nueva ley de aguas, o más bien con esta nueva ley nacional, es resolver la pregunta de cómo se distribuye el agua. Esa es la gran incógnita y yo hasta la fecha con esta nueva propuesta no la veo resuelta. Hablan mucho de discurso, hablan mucho de que ya se quita la privatización, pero hay estados de la República donde el agua no depende de un organismo descentralizado, como es en el Estado de México, depende de un privado. Y eso no lo vemos en esta nueva ley. Al contrario, yo creo que el Estado de México puede ser pionero en esa parte, pero si le damos más juego a los municipios. Claro. Porque vivimos en un país en donde desde 1992 teníamos una lógica en donde el agua era una mercancía, ¿no? Era un modelo de negocios que veía beneficiados principalmente a refresqueras, a cerveceras, a privados, en donde estas se acaparaban el agua por completo, extrayéndola, además a veces con métodos, ¿no?, que dañaban los ecosistemas. Bueno, yo no hablaría en pasado, porque son cosas que siguen ocurriendo. Siguen pasando. Y que a pesar de esta nueva ley van a seguir pasando. Claro, y en ese sentido también parte de esta ley busca sancionar este tipo de prácticas que dañan los ecosistemas y que hacen una mala extracción del agua y que dejan a comunidades muy vulnerables, además de sin agua, las dejan en una situación de deterioro, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, se está priorizando en esta ley que el uso doméstico del agua sea el principal eje, ¿no? Es decir, no dejar a las
casas, a las familias sin agua, ¿no? También este tema del mercado de concesiones, ¿no? Y también el tema de cómo se heredaban las concesiones. Si no se usaba cierto margen de litros de agua o metros cúbicos de agua, ese agua pasaba a otras personas y se hacían negocios de manera interna con esa agua sobrante, por así decirlo, ¿no? Bajo margen de acción, ¿no? Sí, con su lógica de concesiones, ¿no? Se heredaban y ese dinero se quedaba en un negocio central. O inclusive la malversaban de que tenías una concesión de uso agrícola y lo usaban para un tema industrial. Claro. Que va mucho con lo que dices, que a pesar de que existe una nueva ley o reforma, pues siguen existiendo prácticas que siguen ocurriendo. Yo destacaría lado positivo y lado negativo. Por el lado positivo, qué bueno que se elimine en ley la venta de las concesiones entre particulares, porque sí era un gran negocio. Sí, gracias a ello, Coca-Cola, Danone, Pepsi, Lala, políticos, empresarios también hay que decirlo, han acaparado pues muchas concesiones en pocas manos. Activistas sociales. Activistas, de todo. Pero también incluso los que tenían esa concesión, que pudieron haber sido pues gente que lo que llamamos nosotros pues, del pueblo, que se volvió muy rica a raíz de estas ventas. Por supuesto. Entonces, qué bueno que en ley al menos ya se prohíba la venta, pero en el lado negativo es que la Conagua, que es la encargada de combatir este tipo de malas prácticas, tuvo una reducción en su presupuesto del 2025 al 2026 del 4.56%. Entonces, es una ley que nos dice cosas muy lindas, pero no tiene dientes. Exacto. ¿Quiénes van a ser los inspectores que van a llevar a cabo el cumplimiento de esta ley? Es algo que pongo sobre la mesa, que por el hecho de que algo esté regulado no significa que se va a llevar a la práctica. Exacto. A mí me parece muy interesante todo este tema, realmente desde el punto que dice Diego, ¿no? Desde los ayuntamientos, desde los municipios, desde los organismos del agua. ¿Cuál es la principal falla a nivel local? La recaudación de impuestos. ¿Cómo vas a recaudar siendo un ayuntamiento, siendo un municipio, para que tus sistemas de drenajes, de operación hídrica, mejore si prácticamente no das el ancho para darle y ofrecerle un servicio de calidad a la gente, ¿no? A tu pueblo, a los ciudadanos? Creo que también desde ahí va este gran problema, porque está bien que se lo dejemos a la federación, también está bien esta nueva ley, me parece interesantísima, pero ¿qué pasa a nivel local si los ayuntamientos o los encargados de los organismos del agua no están haciendo el trabajo necesario para que este servicio sea completamente integral y completamente pues beneficioso, ¿no? Para todos? Claro. Me parece una crítica ahí importante. Y en cuanto al acaparamiento de las empresas, como bien lo dicen Coca-Cola, Nestlé, políticos, empresarios, activistas sociales, creo que esto ya ni siquiera va de partidos. Honestamente, creo que esta es una lucha legítima que nos compete a todos como ciudadanos. Y nosotros como jóvenes creo que tenemos este espacio y esta oportunidad perfecta para precisamente denunciar ese tipo de actos, atrocidades, y muy bien lo menciona Enrique. Tenemos que estar muy presentes en cuanto a cómo se va a supervisar que la nueva ley se garantice y que se esté haciendo correctamente. Que también hay una realidad en algunos municipios, por ejemplo en Huixquilucan, que no en todos los pueblos o localidades el municipio o el ayuntamiento tiene control sobre el agua, sino que hay pueblos y comunidades, por ejemplo, está San Juan Yautepec, San Cristóbal Texcalucan, Santa Cruz Ayotusco, que manejan su propia agua conforme a sus autoridades locales, pero también hay zonas extremadamente ricas, como está el grupo Bosque Real, es una zona en Huixquilucan también, que maneja el agua y ellos la administran, ellos la operan. Entonces aquí hay, digamos, una discrepancia entre sí, hay comunidades que manejan el agua, pero también hay grandes corporativos, grandes empresas que manejan el agua y el municipio no tiene control sobre este incluso líquido. tocas un tema importante que es el desarrollo inmobiliario desmedido. Por ejemplo, así como acabas de mencionar Bosque Real, vemos Zona Esmeralda en Atizapán. O sea, es un desarrollo sin planeación que obviamente va a traer a más familias, a más casas, a más personas, sin una planeación de cómo esa agua se va a tratar o de dónde vamos a captar más recurso pluvial o de cómo vamos a tener diseñado un sistema de distribución del agua, que yo siento que eso es lo que le falta a esta iniciativa. Es el punto clave que siento le hace falta, pero que es la coordinación de cómo se distribuye. ¿Dónde, quién tiene
es que ¿Esa hacer esa facultad? labor, la facultad Ese de es la el problema. planeación, porque Es si el problema. somos sinceros, o sea, la planeación, tendríamos que volver a empezar prácticamente. Y por todo eso de se hace nuevo, una nueva ley. ciudades de Esa era nuevo. la razón de hacer una Sí, nueva claro, ley. como casos con Mítica, que también despojó de este recurso a toda una comunidad, y de ahí también viene el sentido de que la comunidad es la que está defendiendo este recurso, y es como lo reconoce la ley, ¿no? Reconoce a los pueblos indígenas que históricamente la han defendido. Y pues vamos a seguir hablando de esto, porque sin duda hay más que comentar en el siguiente bloque. El 25 de marzo de 2026, el Senado aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada. Durante la discusión se eliminó la propuesta de modificar el artículo 35 constitucional, por lo que no se aplicará la revocación de mandato en 2027. Este plan tiene como objetivo reducir los costos del sistema electoral, incluyendo medidas como topes salariales, ajustes en gobiernos locales y ningún funcionario electoral gane más que el jefe o la jefa del Ejecutivo. Además, prevé una reducción de hasta 15% del presupuesto del Senado en 4 años. Finalmente, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Nestlé invertirá $455 millones en el Estado de México para modernizar plantas en Toluca y Tultitlán y construir un nuevo centro de distribución en Zumpango. Esta inversión, parte del Plan México, generará empleos, fortalecerá la industria local y consolidará al Edomex como motor económico del país. El 24 de marzo, el gobierno del Edomex clausuró 53 centros de rehabilitación irregulares, principalmente en Ecatepec y Naucalpan. Muchos carecían de normas sanitarias y de protección civil. La Fiscalía Estatal tomó control de varios anexos para garantizar atención correcta a los pacientes y evitar delitos. El 25 de marzo, México confirmó que mantendrá el acuerdo con Cuba para recibir médicos cubanos, beneficiando comunidades rurales con pocos servicios de salud. Este programa, vigente desde 2022, fortalece la cooperación regional y la participación internacional del país en temas de solidaridad y gobernanza. Pues pensando en el agua como ese recurso sumamente importante y además esencial para toda la actividad que se imaginen, hasta para la vida cotidiana, como las grandes producciones del campo, de la industria de la ciudad, de la producción de alimentos. Viéndola así, ¿ustedes creen que la Tercera Guerra Mundial vaya a ser por la disputa del agua? Puede ser, o sea, creo que es tan complejo el tema y hemos visto cómo en distintas partes del mundo pues ya empiezan como a especular. Creo que esa es la palabra, especular con el líquido vital. La vez o el día que entró a la bolsa de valores en Wall Street, creo que desde ahí fue un mensaje potente de la especulación con el agua y del negocio con el agua y de cómo en un futuro este líquido vital iba a ser o va a ser uno de los recursos pues con mayor escasez y también uno de los más solicitados, ¿no? Entonces, por eso nuevamente, el planteamiento que hace esta nueva ley de la no especulación y dejar de ver el agua como una mercancía y sí como un derecho, pues es un paso agigantado para lo que viene en los próximos años, porque reitero y repito nuevamente, no es un tema que debe salir o que debe ser únicamente de partidos, sino que debe ser una respuesta integral ciudadana del pueblo y también crear concientización propia de la importancia de este líquido vital, el no desperdicio y también hacer lo posible dentro de lo que cabe, pues el aprovechamiento responsable de Pero es que ahí son dos líquido. cosas, ¿no? En primer lugar, no es fortuito, por ejemplo, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos también pretenda presionar al gobierno mexicano con el agua, ¿no? Con este trato que se Hay un ha tenido. tratado, sí. Y que el gobierno mexicano, a diferencia de en otros momentos, ha preferido poner a priori este recurso para el uso de los mexicanos y no dar el agua que no se tiene, ¿no? Bajo una lógica gobiernos de una mexicanos te crisis hídrica. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero si nos están haciendo manita de puerco y tenemos que entregar A agua. ver, Pero yo no creo se que- puede entregar un agua que no hay, ¿no? Bajo la lógica de una crisis hídrica y Yo creo también que no nos es ha manita de Yo sí puerco. quisiera poner en la mesa el tema del agua. Decir que desde hace 1000 años a hoy, prácticamente el planeta Tierra tiene la misma cantidad de agua. O sea, el tema de la escasez tiene que ver con la concentración en pocas manos. También. En México En parte.
hay suficiente agua para todos. Eso hay que dejarlo muy claro. Simplemente no está construida la infraestructura necesaria para poder utilizarla bien. Lo vemos, por ejemplo, en el Estado y en la Ciudad de México, más aún en la Ciudad de México, que antes eran pues un lago, ríos, Claro. era una lagunota. Pues vemos, hay mucha sequía por tiempos, pero luego llegan unas lluvias que te Torrenciales. inundan todo. Y entonces la gran pregunta es, ¿toda esa agua se va al alcantarillado, se va al drenaje? Que también no es se otro utiliza? tema, el trato Y de las entonces aguas el negras. tema de la captación de lluvia, creo yo que lo estamos dejando de lado y creo que sería una gran alternativa que todo gobierno, independientemente del partido del que se trate, lo podría implementar. Sí, ¿No? que es lo que decimos, le falta a esta nueva ley que propone la presidenta, es cómo llega el agua a las casas. Porque si bien esta ley nueva, que yo siento que es económica, sobre regular un mercado de concesiones, no abarca el problema de cómo el agua va a llegar a las personas. Porque si hoy alguien llega a su municipio y dice, oiga, presidente, me falta agua, deme agua para mi casa, el presidente te va a decir, es que tengo que negociar con CONCAEM tiene que negociar con Conagua con la presidenta, o sea, hay todo un rollo burocrático que impide que el agua llegue a la gente y eso es lo que ha hecho que no haya una red de distribución óptima para la Pero se ciudadanía. está buscando el Pero arrebatar había el una agua a oportunidad. las Sí. empresas y demás. Sí, pero está regulando ese sectores. mercado, pero no está hablando del papel de los municipios que deberían jugar. ¿Cuántos presidentes municipales no sabemos que hacen negocio con la venta de pipas? Claro. Y eso Claro. le va a corresponder al municipio. ¿Cuántos presidentes municipales no se han hecho ricos con desarrollos inmobiliarios que afectan la distribución de agua, que lamentablemente le pegan a las zonas populares para llevárselo a esos nuevos desarrollos? O inclusive lugares donde ni siquiera hay ese tratamiento de agua pluvial y tampoco hay un tratamiento de aguas residuales que va a hacer que todavía el agua que se tenga se contamine, que es Y lo me- que pasa y- con la y- presa Madín. Y Hace- mencionar también, Adelante. también que constitucionalmente, por el 115, los municipios son los encargados de regular su drenaje y su alcantarillado. Exacto. Pero no la distribución de agua. Claro, pero esa es una presión gigante en municipios que no tienen ni para pagar el día a día de las nóminas, Claro, están es sobreendeudados. Lo que platicábamos en el primer bloque, ¿no? A veces la pésima recaudación, porque es eso, pero también tiene que ver mucho con el servicio que ofreces, porque no generas una confianza en el ciudadano para que vaya y te pague tu Su impuesto, agua sí. bimestral. ¿Y ¿no? sabes qué problema ha Bimestralmente. generado? Que estados Y- opten por privatizar ese sistema de agua. Y justamente, Sí. bueno, Ujú. Esa ha yo sido la excusa. iba a seguir con el tema de los municipios y que Diego comenta un punto importantísimo. ¿Cuántos presidentes municipales no se han hecho millonarios o gobernantes se han hecho millonarios por el acaparamiento del agua, el aprovechamiento de este recurso De acuerdo. vital y que además, pues completamente impunes, ¿no? Eso es algo que me da muchísimo coraje. Hay un caso específico en Ecatepec, desafortunadamente un presidente municipal, expresidente municipal que era de Morena, una decepción, que acaparó, hizo negocio con las pipas, con el agua, y a mí me parece eso gravísimo. Vimos recientemente en la mañanera donde la presidenta presentó todo este plan en Querétaro, un ex gobernador y ahora diputado federal del PRI, nuevamente, que tenía el recurso, el líquido vital para las tierras, para la siembra, y lo decidió usar de forma mercantil para vender pipas, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas creo que me parece importante, reitero, nuevamente, denunciarlas frontalmente. Y en cuanto a la inversión de la infraestructura, la Conagua, específicamente en Ecatepec, ha impulsado un proyecto integral para pues sí, para el mejoramiento de mejora para que llegue el líquido vital y también para que no exista tanto estas inundaciones. Bien lo comentaban acá de este lado. Las inundaciones han sido un problema no solo en la Ciudad de México, sino también en nuestro querido estado. Hemos visto cómo sufre la gente a raíz de ello, ¿no? Pero también esa conciencia que existe en el ciudadano parece que gana más como el diablito malo y dice, sí, tira la basura y que se inunden tus coladeras de basura, ¿no? Hay que hacer, nos compete a todos, tanto a gobierno Claro. como a ciudadanía. Pero hay que también estar de acuerdo con esa conciencia de clase, decir, por más que nosotros como ciudadanos, no importa qué tantas buenas acciones hagamos, si el gobierno el día de mañana Claro, le por concesiona otra vez a Pepsi, a Coca-Cola, a los grandes corporativos y siguen contaminando nuestras aguas y siguen haciendo desarrollos en lugares donde no debería de haber casas, de nada van a servir esas buenas acciones. Nosotros como ciudadanos nos corresponde exigirle al gobierno que cumpla con sus tareas. Y ahorita Enrique reveló una gran laguna en el artículo 115 constitucional. Le corresponde el alcantarillado al municipio, pero no la distribución del agua. Claro. Esa es una gran laguna que hoy en esta nueva ley no se ve y Pero que se debió de haber atendido. Volvemos Sí, a lo y mismo. y la falta de agregando infraestructura. lagunas, hay una adicional que
prohíben la venta de concesiones entre particulares, pero ¿qué pasa si Coca-Cola el día de mañana quiere comprar el terreno que tiene una concesión? Eso sí se puede hacer todavía. Exacto, porque se regula el mercado. Hay una laguna. Pero el agua se queda como un bien de la nación, eso es lo importante que impulsa esta ley, ¿no? No permitir que sean dueños, sino nacionalizar el agua, ¿no? Pero ya está nacionalizado. O sea, el artículo Sí, 27 claro, constitucional habla de eso. La ley habla sobre cómo el gobierno te puede dar la concesión. Ya no entre particulares, sino de gobierno a Y particular. permite que el gobierno también tenga un control más amplio de a quiénes se les Claro, está dando las eso sí. concesiones, cuántos metros cúbicos de agua son y para qué se están usando, ¿no? Como lo decíamos hace rato, para que se dijo que se iba a usar para la agricultura y de la nada ya se está usando para la industria y hay un negocio ahí entre particulares, se pueda identificar de manera más rápida y además que se incrementaron las sanciones hacia este tipo de prácticas, así como hacia la contaminación. Que nuevamente la pregunta va a ser quién va a revisar que Claro. efectivamente el agua se utilice para los fines para los cuales fue concedida. Exacto, ¿quién la va a supervisar y quién la va a distribuir? Porque esa es también la gran incógnita que siento sigue estando abierta con esta nueva ley. Y para todo eso se necesita dinero. Exacto, que ya no hay. Inversión pública. Por supuesto. Que ¿no? ya O no sea, hay, sí, claro, dicen. No, a ver, creo que nos vamos por dos ejes completamente distintos porque la Conagua sí está haciendo proyectos de infraestructura. Muy ambiciosos. Proyectos de infraestructura que sé que van a servir en un futuro y que esperemos que no queden abandonados como en administraciones pasadas, en sexenios pasados del prianismo. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que estar revisando. Preocupante ver si sí va a haber alguien que esté puntualmente checando que la ley se haga valer. Eso también me parece Necesitamos importantísimo. inspectores. Pero Pero- no solo en este campo, sino en muchísimos otros campos. Por ejemplo, también en lo mismo con la reforma laboral, ¿no? O sea, sí Claro. tiene De hecho- que haber toda esta gente, todo este equipo, para que esto que se está proyectando, porque es un proyecto importantísimo de la presidenta Claudia Sheinbaum, salga en tiempo y forma y que se haga valer como lo ha puesto en Y Constitución. que se tenga ese respaldo para que se le siga disputando a quienes han acaparado el agua, pues este recurso vital. Sin duda creo que la ley no resuelve las múltiples problemáticas que presenta nuestro país, pero creo que sí se está pasando de un modelo de negocio a un modelo del agua como un derecho humano y pues eso sin duda traerá justicia social. Pero vamos a seguir hablando de esto en otra ocasión y también acompáñenos en esa discusión en nuestras redes sociales.